Gris TV, un canal diferente. Hola, soy Luis Felipe Alpaca, llego a ustedes a través de su programa Encuentros por Lima Gris TV para el Perú y el mundo. Esta vez nos acaba de visitar a los estudios de Lima Gris el artista visual Ricardo Terrones. Hoy le damos la bienvenida a Ricardo. Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Gracias, Luis, por la invitación y pues es un gusto estar en esta maravillosa plataforma de Lima Gris y compartir una buena conversación en cuanto al campo del arte, ¿no? Exacto, vamos a aprovechar para hablar de arte porque ya normalmente conversamos sobre la coyuntura política, ¿no? Esta vez es bueno saber qué está pasando con el arte local y también internacional. Sí. Por tu parte, has estado trabajando durante pandemia, ¿no? La pandemia 2020 y continúa en 2021. Supimos que, bueno, te cogió el virus del COVID, felizmente te repusiste y tristemente también tuviste la pérdida de seres queridos, ¿no? Sí. Sin embargo, continuaste trabajando, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, y yo creo que ante el sentimiento del descanso de ciertos familiares muy cercanos a mi entorno, me motivó a seguir construyendo todo este camino que uno viene paso a paso labrándose en el campo de mi obra, de mis proyectos en cuanto a poder lograr ese anhelo de trascender en el tiempo desde mi obra misma, ¿no? Eres un afortunado, ¿no? Porque a pesar de esta especie de receso económico, ¿no? Que hay incluso problemas de salud, etcétera, malas políticas públicas, sanitarias, el rubro de los artistas ha sido golpeado, todos sabemos, ¿no? En la época de Vizcarra, Sagasti, pero a pesar de eso, tú has abierto tu propio nicho y has seguido trabajando y has viajado. Sí, yo salido. Sí, o sea, es importante de pronto, yo siempre manifiesto que la disciplina y el saber canalizar tus ingresos de manera sabia genera que en el tiempo, cuando hay complejidad y adversidades, tengas la oportunidad de poder, como dicen, seguir desarrollando ese sueño de progreso, de ese sueño de seguir abriendo un horizonte fuera de nuestras fronteras peruana, latinoamericana, porque uno pues ha sido autosuficiente en cierto momento cuando hay ingresos y tratas de equilibrar a través sistemáticamente el desarrollo de tus ingresos para oportunidades que se den en el mañana, ¿no? Vayamos a tus periplos que han pasado este año, ¿no? Te fuiste a Miami hace poco, sí. Te entrevistaste con el gran artista cubano radicado en Miami, Julio Larraz. ¿Qué experiencias de haber alternado con este gran artista? No, esa es una maravillosa experiencia. El hecho de estar con él ya te genera el sueño, la ambición, una ambición positiva de que sí se pueden lograr los objetivos trazados, ¿no? Estar ahí en su estudio, compartir una tertulia bajo toda esa experiencia y el bagaje de su creación, el bagaje de su propia vida como artista, pues es enriquecedor del sentido mismo de su propio lenguaje, enriquecedor de esa gran vasta lectura de la literatura americana que él tiene en su obra, ha generado en mí seguir creyendo y apostando desde mi propio discurso, desde mi propia concepción en cuanto a mi obra misma, ¿no? Una obra peruana, latinoamericana, como él lo viene haciendo Julio Larraz, hoy por hoy es el más grande connotado artista latinoamericano después de Botero, ¿no? Exacto. Déjenme decirles que Ricardo Terrones es un artista muy riguroso y ha tenido la oportunidad de salir a diferentes países para hacer intercambios culturales, ¿no? Y relacionarse con otras personalidades del arte para observar el arte desde otras perspectivas, digamos, más antropológicas, y ha hecho una especie de contrastación con lo que sucede en el Perú. ¿Por qué menciono esto? Porque tú eres muy crítico también de la escena local artística. Me refiero, en ese sentido te pregunto, ¿cuáles serían las limitaciones de los artistas peruanos desde el punto de vista personal? No me refiero a la gestión ni a las identidades que les cierran las puertas. Me refiero desde el punto de vista de ellos, ¿no? O sea, ¿qué limitaciones tienen probablemente para que no
vendan su obra al mundo? Yo creo que cuando yo le escucho a Larraz decir que hoy por hoy esta nueva generación de artistas no quieren trabajar, y cuando él dice no quieren trabajar, que no se quieren comprometer desde el ámbito personal y profesional a construir su propio objetivo. Ya. Bajo ese lineamiento yo creo que los artistas que estamos inmersos en este camino de pronto no clarifican sus objetivos, no se trazan metas, y al no trazarse metas les genera vacíos en el transcurrir del tiempo, porque simplemente están viviendo el momento, y un momento que no se construye bajo cimientos de una conceptualización, bajo cimientos de un lenguaje propio, de una identidad propia o de una innovación propia misma del arte en el siglo XXI, se va a ir decayendo poco a poco en el transcurrir de los años que van pasando. Entonces, yo creo que es por ahí de pronto que la nueva generación no ha trazado objetivos claros. Vive el momento y en ese momento de pronto se encuentran con un vacío cuando pasa el tiempo, 1 año, 2 años, 3 años. Cuando es algo inmediato, así como inmediato viene, desaparece. Pero cuando construyes un lenguaje con objetivos trazados, cuando construyes un lenguaje con una identidad rigurosamente puesta en escena hacia el mundo, eso va a repercutir tarde que temprano, ¿no? Ya, pero estamos hablando de un aspecto, ¿no? Digamos, se dice que el artista que se encierra en el taller y prepara las temáticas, observa, traza, cocina la pintura, prepara la paleta y comienza a pintar y a producir, eso es interesante y eso debe ser así. Sin embargo, yo también pregunto, ¿es suficiente? Es decir, si un artista tiene una producción vasta, ¿dónde la va a mostrar? Ahí voy. Hay casos en que a veces Por eso, uno se encierra y no sale al mundo. Es que no, como tú lo acabas de decir, estamos en el siglo XXI. El hecho de estar en el siglo XXI no significa que ya estamos tampoco en el siglo XVIII, XIX. O sea, el siglo XXI se va a requerir varias herramientas en tu desarrollo del campo de las artes, ¿no? Ya te tienes que vincular a un desarrollo de relaciones públicas, ya te tienes que vincular a un desarrollo de gestión misma también, ¿no? De autogestión de tu propia carrera, canalizar los nichos que van a ir dando el sostenimiento en el tiempo a esa obra o ese discurso, a esa imagen como artista que te viene elaborando paso a paso. Eso de pronto los artistas de esta generación no lo vemos, y si lo vemos somos pocos. Por lo tanto, necesitamos autogestionar nuestro propio desarrollo e integrar un vínculo de relaciones públicas que van a ir abriendo los horizontes para tu obra, para tu imagen y para la trascendencia, que creo que todos estamos en este camino de querer buscar ese golpe, digamos, universal, que es el anhelo, creo, de todos los que estamos inmersos en este camino de las artes, ¿no? Tú eres egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes, ¿no? Por cierto, ya pasó el centenario, ¿no? Y Sí, es sí. una escuela muy tradicional, sin embargo, tiene sus falencias, ¿no? Sí. ¿Por qué te lo digo? Porque la Escuela de Bellas Artes, si bien tiene una currícula ceñida al academicismo tradicional, donde el artista siempre tiene que tener el rigor de saber dibujar y luego pintar o hacer escultura, grabado, etcétera, hay especialidades, no tiene una especie de escuela o laboratorio de marketing. Es decir, la Escuela de Bellas Artes a sus egresados los promueve para que ellos salgan con su marca personal al mundo. No. Esa es una gran verdad. Yo tengo 13 años de haber egresado de la Escuela de Bellas Artes. Nunca encontré canales de poder caminar terminando la escuela y decir, pues no, estas son las herramientas que me dieron para poder abrirme un horizonte lejos de la institución. No lo tuve, lamentablemente, no te lo dan. ¿Y qué debe hacer el artista entonces? ¿Conseguirse un marchante? ¿O conseguiste un art dealer? ¿O no? ¿Crear tu propia marca? ¿Cómo haces? Interesante, ¿no? O sea, el marchante o el dealer, marchante, o sea, eso es un nombre propio del siglo XIX, XX, ¿no? Hasta el siglo XXI, yo creo que uno mismo tiene que generar sus propias alternativas, uno mismo tiene que generar los enganches que te van a dar el soporte para poder ir abriéndote camino. A menos yo hablo de mi propia experiencia, ¿no? He tratado de construir mi imagen, mi carrera de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo.
porque muchas veces empezamos de arriba sin haber construido nada. Cuando digo de abajo hacia arriba es en centros que te van a ir dando el respaldo, centros culturales, espacios que te van a ir dando o generando otras puertas de relaciones, y es así, una lleva a la otra, una lleva a la otra. Entonces, eso es gestión, eso es relaciones públicas, eso es disciplina, eso es un factor de complemento que te van a dando la jerarquía en tu carrera. Por lo tanto, creo que todos tenemos la capacidad raciocinada e inteligentemente de poder visorar eso. Si la institución no nos los da, pues ahí viene la resiliencia, un término maravilloso que hoy por hoy debemos aplicarlo, y creo que se aplica en esta nueva generación mucho más desde el ámbito científico-psicológico, que ante las complejidades, ser creativos. Por eso, como artistas, esa creatividad también debemos explotarlo en vincularnos a un entorno que nos van a dar el desarrollo de nuestro campo profesional, en vincularnos a un entorno que nos van a dar, como dicen, el propio desarrollo económico, que también es importante para los artistas, ¿no? Por lo tanto, creo que eso ha sido en mí innatamente, ¿no? Ello ha podido corroborarse en mi camino, los hechos que yo vengo hilvanando paso a paso en un vínculo de otro estrato social, en el campo de las artes, en un vínculo donde el arte se mueve a niveles de millones de dólares, se podría decir, ¿no? Que yo estoy tratando de encontrar un nicho, un espacio, un camino, pero para ello estoy construyendo todo una carrera, una imagen para tener todo ese apoyo, ¿no? Ahora hay un tema muy que ya es innegable en el siglo XXI, es decir, tú defines el arte antropológico, las iconografías, el contexto que has vivido. Alberto Quintanilla alguna vez me dijo de que el artista tiene que ser testigo de su tiempo, ¿no? Sin embargo, ahora hay una onda diferente. Te lo menciono porque has tenido la oportunidad de estar en el MoMA, sí, y en diferentes casas de artes mundiales, donde también has visto en algún nivel de las plantas de estos grandes museos obras hiperconceptuales. sí. Entonces, no se puede ir en contra de la corriente, porque estas corrientes también están en una vanguardia. Pero es una vanguardia, yo siempre le digo, ¿no? O sea, creo que la pandemia ha sido un epicentro de darnos cuenta que esas corrientes momentáneas, efímeras, modistas, se podría decir, no han podido sostenerse. Más bien la figuración hoy por hoy está regresando. ¿No? Está regresando con mucha fuerza. ¿Con la pintura? Sí, la pintura. Cuando digo figuración, digo la pintura, ¿no? El detalle es que esa figuración que se está regresando, bajo mi propio análisis y que yo lo percibo, es una figuración capaz imitando al siglo XVIII o al siglo XIX, ¿no? Entonces, pero tenemos que innovar dentro de esa figuración, ser creativo dentro de esa propuesta misma, ¿no? Porque la figuración nos puede dar mucha soporte o madera para poder de ahí partir una propuesta personal, una propuesta latinoamericana hacia el mundo, ¿no? Pero sí, la figuración creo que está regresando. Si uno vemos un análisis hoy por hoy en los centros culturales, museos, galerías, curadores mismos, ¿no? En el mundo que se está moviendo a través de las redes, hablan mucho de la corriente de la figuración, y me consta porque veo, ¿no? Bastante figuración, pero el detalle es que hay figuración como que si no hubiéramos en el siglo XXI, como que se hubiera quedado dormido en el tiempo, una figuración del siglo XVIII o del siglo XIX. No, la figuración es riquísima para explotarlo a otros niveles, ¿no? Entonces, creo que la figuración, tarde que temprano, pues está tomando un camino en el siglo XXI, ¿no? En ese sentido, hablemos entonces pues tus periplos, ¿no? Por ejemplo, en Miami, vas a volver, me parece que vas a volver. Cuéntanos, ¿qué se viene? Bueno, estoy viajando constantemente a Miami por cuestiones, como le acabo de decir, tengo un vínculo de relaciones públicas allá, tengo una palanca que está viendo mi carrera, que estamos tratando de entrar a niveles macro del arte global. Ese es el objetivo de mi camino. Como peruano, como egresado de la escuela, mis objetivos son trascender en el tiempo, ¿no? Y para eso vamos a realizar un vernissage privado que me están generando allá este representante importante en Miami. ¿Gary Nair? No, Gary Nair lo vamos a visitar dentro de poco, voy a estar con él reunido, tengo
tengo una cita pendiente con él que ya me lo dio, pero yo dentro de pocos días nomás estaré nuevamente por Miami, voy a estar también en Arbaz. Nada menos que con Gary Nader. Sí, Caramba, sí, mira, sí, acá sí, llegó sí. Ricardo Terrones, ¿no? Sí, Como, sí, ¿no? Es una muestra del trabajo, ¿no? Sí, a eso voy, ¿no? O sea, cuando uno traza los objetivos y va construyendo los vínculos a poder llegar a niveles macro, recalco, a niveles macro, a veces nos quedamos en un conformismo de manera interna acá en el ámbito nacional. No, o sea, hay caminos que sí se pueden penetrar y estar ahí presente, ¿no? Y no hay cosa de qué asombrarse. Si uno está preparado y capacitado, pues a donde vayamos vamos a estar sólidamente seguros de lo que estamos haciendo y qué obra tenemos y qué discurso estamos manejando. En ese sentido, algunos detractores tuyos dicen de que el artista Terrones no quiere exponer en el Perú, solamente internacionalmente. ¿Qué tienes que responder? No, sí, de hecho, el camino que estamos inmersos es un camino muchas veces de mucho celo profesional, de que no quieren aceptar ciertos desarrollos y progresos que uno viene construyendo en el camino de su carrera, pero bueno, así es el mundo, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Lima para mí, o el Perú mismo, es importante. He venido haciendo muestras últimamente, hace 2 años y medio, 3 años creo que no hago ni una muestra en el Perú, pero estamos ya manejando una muestra importantísima en el ámbito nacional y esa en la Galería Pancho Fierro, ¿no? Estamos en coordinaciones con el ente de ProLima para que se lleve a cabo una muestra de mucha magnitud y de todo lo que vengo desarrollando hasta este momento en mi carrera para el 2022. Bueno, Pancho Fierro, estás hablando, Pancho Fierro, de esta galería emblemática del Consejo Municipal, ¿no? En el Centro Histórico de Lima, que por cierto hay que mencionar que es una galería muy cerrada, ¿no? Sí. No, así nomás no expone cualquier artista. Veo que las últimas muestras han sido de artistas desaparecidos ya, emblemáticos, que son cultos. Sí, a mí me llamó un ente importante de la institución de ProLima, me llamó estando yo en Miami después de la reunión que tuve con Gary Nader y me propuso el deseo de manejar un proyecto en Pancho Fierro, ¿no? No porque de pronto le nació, sino porque se dio cuenta y viene ya siguiendo mi carrera, no de ahorita, sino hace 10 años atrás, y vio conveniente de que es meritorio que tú expongas acá por todo lo que vienes haciendo, ¿no? Entonces, él sabe los objetivos que yo me he trazado en mi carrera profesional y es trascender y manejar un lenguaje que identifica al Perú donde vaya, ¿no? Entonces creo que lo estamos logrando con mucha disciplina y a la vez con mucha humildad, que eso debe ser importante en la carrera de cada ser humano, ¿no? Ahora, también tengo entendido de que hay un material audiovisual, ¿se puede mencionar eso? Sí, sí. En el contexto del Bicentenario, ya estamos en el año del Bicentenario, bueno, lamentablemente han habido marchas y contramarchas, Sí, sí. desde el punto de vista político, han habido cosas que han enturbiado las grandes celebraciones, además de la pandemia. Sin embargo, es un material que va a ser plasmado en un documental, tengo entendido. Sí, lo que pasa es que la pandemia nos limitó para poder inaugurar ese documental en pleno Bicentenario del Perú. Entonces, hemos visto conveniente, conversamos con el director de la productora que está a cargo de haciendo todo el documental, que mejor sería loable poder inaugurarlo el próximo año, ¿no? Presencialmente, porque a veces hacerlo a través de remoto o audiovisualmente como que no sería lo mismo, ¿no? No sería lo mismo, y estamos de pronto con un plan estratégico que en el 2022 se lance con toda la repercusión. Y es más, o sea, ¿no? Hay entes importantes como Lima Gris está dentro inmerso de este documental. ¿Ya se terminó la producción, la edición? Sí, ¿No? ya está un 90%, son detalles de lo que faltaban nada más, ¿no? Entonces lo hemos dejado en stand-by porque la pandemia nos limitó. Es una realización de varios artistas, de una gama de temáticas o de un territorio específico. ¿Cómo es? Repito, varios artistas contemplados por épocas. ¿Cómo es el orden del material? En este caso, ¿del documental o del...? Sí, del documental. No, es simplemente es el desarrollo de mi obra
¿no? Integrado por personas que conocen y han seguido mi carrera. Entonces me estás diciendo que el documental es de la obra de Ricardo Terrones. Sí, es de lo de Ricardo Yo también he Terrones. entendido que iban a hacer un material por el bicentenario de varios artistas. Ah, no, eso fue, a ver, se había aprobado ya, en el Ministerio de Cultura estaba como ministro, bueno, no recuerdo, eran 200 documentales. Ese es el proyecto. Ese era el proyecto, Ok. eran 200 documentales, era en el gobierno de PPK, Okay. ¿no? Entonces ya había todo un avance enorme, pero políticamente se vino todo abajo porque lo vacaron a PPK, los cambios Claro. políticos y todo mermó, todo se fue al desastre. Es un megaproyecto importantísimo y yo era parte de ese proyecto que ya lo habían canalizado a través de Cancillería, a través del Ministerio de Cultura, a través de Embajada. Era enorme el proyecto para el bicentenario. ¿Y entonces cómo se rescata el proyecto personal del Ya, documental? o sea, apuesta por mí la productora porque vio en mí que merecía seguir desarrollando el documental de manera independiente, por la carrera que vengo haciendo, por el compromiso que yo tengo con mi obra misma, con mi carrera y la disciplina que ellos vieron en mis objetivos, pues no dudaron en decir, ¿sabes qué? Hay que hacerlo tu documental. Y ahí pues están inmersos personalidades como Elida Román, Manuel Burga, creo que sigue como director de Museo de la Memoria, creo, ¿no? Interesante. Y bueno, y personalidades como también de Lima Gris, y también el director de la Escuela de Bellas Artes del Perú, y bueno, y en fin, está la historia de Marco Ramochán. Entonces, hay gente que de pronto han seguido la carrera y hoy por hoy creo que son una especie de biógrafos, ¿no? Que pueden dar sustento de lo que uno apostó de temprana edad de egresar de la escuela, y hoy por hoy pues no son testigos de lo que uno viene construyendo, ¿no? Es decir, te has vuelto una especie de artista polifacético, porque eres un artista plástico hoy denominado visual, ¿no? Maneja los trazos, dibujas, maneja los colores y haces unas obras portentosas. He visto obras tuyas de grandes formatos de 4 o 5 metros. Por ejemplo, o sea, uno, si todo marcha bien, el proyecto que estamos ya en plenas gestiones y coordinaciones con ProLima para Pancho Fierro, uno de los proyectos es hacer una obra de 12 metros de largo por 3 de alto, ¿no? Y Cuestión de Fe, se va a llamar el título, Al Mes Morado, ¿no? Ya. Símbolo, un ícono de la historia republicana virreinal del Perú, ¿no? Entonces, queremos representar al Señor de los Milagros en una obra de 12 metros de largo por 3 de alto, con todo la integración de la cosmovisión sociocultural de Lima, ¿no? Toda la parafernalia de su entorno y el núcleo de lo más importante que es la fe, el ritual, la liturgia maravillosa que el Señor de los Milagros va a estar representada en una obra de 12 metros por 3 de alto, ¿no? Esa es una de las obras que ya nos hemos propuesto y estamos en conversaciones. Claro, va a ser un proyecto por lo menos entre 30 o 40 obras de todo formato, pero la obra... Con esa temática también. Todos, Del Señor de los Milagros. todo. Y esa obra, y ese proyecto mismo también estamos pensando llevarlo a Roma, ¿no? Porque también tengo un proyecto importante ya en Roma, ¿no? Sin embargo, tu temática, por cierto, muy, muy interesante, muy lograda, repito, esta temática hombre, naturaleza, humanidad. Le he visto en últimas exposiciones tuyas, una la hiciste en el Hotel Sheraton, entre otras, que siempre es demandada es pedida por los promotores de arte, ¿no? Sí, porque han enganchado con esta temática que tiene varios flancos, ¿no? Sí, yo creo que es antropológica, a la vez arqueológica, a la vez sociocultural, porque está inmerso o converge ahí toda una cosmovisión de hechos de su tiempo y espacio, ¿no? Y de vivencias también propias de uno mismo y de coexistencia con el ámbito sociocultural mismo. Entonces, se hace enriquecedor para el receptor, o en este caso para los que están apostando por mi obra, de una u otra forma, y como también seguramente hay gente que no le interesa ni les agrada mi trabajo, y es normal, y está en su derecho. ¿Me entiende? Que yo siempre digo que todo tiene derecho a criticar, a cuestionar, pero con una crítica sustentable bienvenida sea, con una crítica no sustentable simplemente me va y me viene, ¿no? Significa que va a haber reminiscencias siempre de hombre, naturaleza, humanidad, probablemente en algunas obras nuevas que vas a producir, ¿no? Yo Siempre, creo que sí, porque hombre, naturaleza y humanidad es la existencia de la humanidad, es la existencia del ser humano, es la existencia de todo ser vivo. Es inevitable ese hombre, naturaleza y humanidad de dejarlo de lado, está inmerso, están ahí
concatenados, ¿no? a una sola vida. Por lo tanto, inclusive, hombre, naturaleza, también está inmerso en esa cosmovisión de, como dice en el proyecto que vamos a hacer en Pancho Fierro, si todo marcha bien, ¿no? ¿Por qué? Porque hombres de fe, ¿no? Está anclado entre hombre, naturaleza y humanidad. La fe está unido, integrado en esos 3 pilares que hoy por hoy la sociedad y la humanidad tiene, ¿no? Veo también que no te despojas de ese ingrediente de los animales que también rodean al hombre, o sea, tus bestiarios que a veces están ahí, sí. ¿no? También no te despojas de eso en las obras que vas produciendo siempre, ¿no? No, ¿por qué? Porque es como un tributo. Más que un tributo, todo ser vivo está abarcado en una unidad de existencia con el ser humano. Recalco, todo ser vivo está integrado, hay un vínculo de existencia, de espiritualidad y de vida entre hombre y el ser vivo, en este caso los animales, ¿no? Por lo tanto, es inevitable dejar eso, ¿no? Es inevitable. Sin embargo, hay una pregunta que creo que vas a asistir a Arbacel. Sí, voy a estar en Arbacel. Ya. Pero en Arbacel es una especie de industria conceptual. Sí, o sea, en este caso... ¿Cómo encajaría tu obra ahí? No, en este caso yo voy a estar en Arbacel por cuestión de invitación y esta gran palanca que tengo en Miami. O sea, ellos están tratando de... Vas a observar todo lo que mandan. Sí, no, entonces ellos están tratando de que yo me conozcan, ¿no? Quién es Ricardo Terrones, cuáles son sus objetivos, qué es lo que quiere y qué obra viene desarrollando. A partir de ahí vamos a empezar a hacer eventos privados, cerrados, porque lamentablemente a veces el entorno se maneja así, muy privado, ¿no? Quieren hacer un entorno muy privado de mi obra, ¿no? Entonces, seguramente van a conocer ya la obra directamente de Ricardo Terrones ya en su plenitud de madurez, porque creo que ha madurado la obra de Ricardo Terrones, siento que ha mejorado en todos los sentidos, en el concepto mismo, en la interpretación misma, en el color mismo, en la composición misma. Por lo tanto, creo que esta nueva producción que yo me estoy dedicando va a haber muchas sorpresas, ¿no? ¿Por qué mencioné yo de que estás estás siendo un artista integral? Porque bueno, al margen de ser un artista plástico, visual, que traza, dibuja y pinta y crea una temática para el circuito artístico, ya nos hablaste de la producción audiovisual, que es un documental, ¿no? Estamos hablando de arte, ¿no? Que es una especie de cinematografía. Sí. Ya, audiovisual. Uh-huh. Y ahora se viene el trabajo editorial. Ya, eres muy ambicioso, estás acaparando bastantes instancias que finalmente no dejan de ser arte. Me refiero a que va a haber una publicación. Sí. Mencionanos un poco cómo nace y en qué está. Por eso yo siempre vuelvo al punto, hace un momento que conversábamos, cuando uno tiene claros los objetivos, son objetivos a mediano, a corto y a largo plazo. ¿Entiendes? Yo me tracé en esta etapa de mi carrera, ¿no? Dentro de este lapso de 5 años debo tener 2, 3 publicaciones de mi obra, de mi vida, de mi carrera. ¿Entiendes? Pero eso no es que me nació de la noche a la mañana. Ya hace 10 años atrás ya estaba programado este proyecto de objetivos. Entonces, simplemente estoy ejecutando lo que yo había programado. Eso es saber manejar tu carrera. Eso es ver, como se dice en el horizonte, qué planes se ha trazado a corto, a mediano, a largo plazo. Esos son objetivos. Estamos hablando de publicaciones, estamos hablando de libros. Libros sobre la obra de Ricardo Terrones, sobre la vida de Ricardo Terrones. Así es. Esos libros se están ya ejecutando porque no es que nació de la noche a la mañana. Se trazó un proyecto de vida profesional. Y por lo tanto se están cumpliendo ya, ¿no? Y doy gracias al historiador Ramos Chan, ¿no? Marco Ramos Chan es director del Centro Cultural de Bellas Artes también, académico. Él siempre admiró mucho mi carrera, mi obra, y él es un biógrafo de mi vida profesional, de mi obra misma, ¿no? Y yo me siento orgulloso de converger en ese sueño mismo de él, de seguir mi carrera misma, mi obra. Está haciendo una investigación total, profundamente de mi niñez, de mi infancia, mi juventud, y de la obra, cómo nace a poder crear Ricardo Terrones.
Entonces va a consistir en 3 tomos, como es una trilogía, ¿no? El primer libro es Ricardo Terrones, cómo genera su camino desde temprana edad, en su tierra natal, Chepén, hacia la actualidad cuando llega a la Escuela de Bellas Artes. Ese es el primer tomo, ¿no? Un tomo que entre 200 y 220 páginas van a ser el primer libro, ¿no? Y el segundo libro sería Ricardo Terrones saliendo de la Escuela de Bellas Artes hasta sus 7, 8 años de poder construir y batallar en este camino complejo y maravilloso a la vez. Y a partir de los 8 años de haber egresado ya empezaría el tercer libro hasta lo último que vengo haciendo. Entonces son 3 maravillosos libros que ya se están gestando, que está bien avanzado y que seguramente ya habrá sorpresa para la inauguración, la presentación. ¿Eso se podría editar en 1 o 2 años? No, el primer libro ya seguramente lo estamos... No, yo creo que dentro de 3 o 4 meses ya se debe estar lanzando la publicación. Entonces es probable que en el 2022 salga la primera publicación, de todas maneras. Sí, sale, ¿no? O sea, ya, como te repito, son objetivos que solamente estamos cumpliendo. ¿Todavía no tienes el título plasmado o ya más o menos Marco me dijo, el historiador me dijo que por favor no diga nadie el título, ¿no? Ya, pero interesante. sí, yo mañana tengo reunión casualmente con él. Y también, ¿no? También me están haciendo un libro en Santiago de Chile, ¿no? Ya es un importante intelectual, periodista también, muy comprometido con las artes, poeta, un tipo con mucho bagaje en Europa, se ha movido en un círculo bastante... Esa publicación también no va a esperar mucho. No, también sale en 2022, pero fin del 2022. Ya, él está trabajando, él sí está haciendo una investigación de manera general, o sea, de mi obra y como de mi vida misma, ¿no? Está haciendo como una tesis, ¿no? Para él dice, es una tesis profunda, Ricardo, de tu vida, de tu obra misma, que me parece pero muy interesante, ¿no? ¿Ser ambicioso te parece una cualidad o No. te parece un defecto? Y después voy a pasar a preguntarte por qué te hago esa pregunta. A ver, o sea, el ser ambicioso es positivo para alguien que se traza objetivos en la vida. O sea, el ser ambicioso te va a generar a ser disciplinado y a autosuficientemente esforzarte, ¿no? Eso te va a dar impulso a poder lograr tus metas que te has trazado. Cuando uno no es ambicioso, se queda en un conformismo superfluo, un conformismo que cree que repetir lo mismo, o exponer, no, o sea, son pilares de distinta índole que te van a dar la consistencia y la solidez en el tiempo a tu vida como artista y a tu obra que vienes construyendo un lenguaje, ¿no? Por lo tanto, mi deseo de ambición, de trascender, me lleva a trazar estos objetivos porque tengo que tener herramientas para competir y luchar a niveles macros. Si no los tuviera eso y no tuviera la consistencia ni mi propia obra, ni mi discurso mismo, en vano sería también construir esto, pero hay algo sólido. La gente que está atrás mío sabe lo que uno viene construyendo, si no, no apostaría tampoco por la carrera o por los objetivos que estamos hoy por hoy ejecutando, ¿no? Perfecto. Pero ¿sabes por qué te lo menciono? Porque, bueno, volviendo a... Tú has dicho que es válida la crítica, ¿no? No todos podemos pensar a veces igual, ¿no? Tiene que haber a veces también incluso discordia, ¿no? Así es. Sin embargo, lo menciono porque probablemente algún sector que sea de parte de tus detractores podrían alegar de que tú eres una persona joven, ¿no? Que Ricardo Terrones va a tener una publicación personal sobre su vida y su obra, y a pesar de que vemos de que este tipo de trabajos se los hacen a los artistas que ya han fallecido, que han tenido una trayectoria de más años o que han marcado diferentes pautas, no quiero mencionar nombres, ¿no? Probablemente un Fernando de Cislo, probablemente un Sabogal en el Perú, mencionado en el Perú, ¿no? No en el mundo. Probablemente un Shinki, ¿no? Que ya no está con nosotros. En ese sentido, tú no te sientes turbado por eso, o sea, que no es que sea algo prematuro, las publicaciones de tu nombre. Yo creo que tengo 13 años de haber egresado a la Escuela de Bellas Artes y vengo a construir una carrera sólida. De eso lo tengo seguro y convencido, para empezar. Sé lo que vengo construyendo en mi obra misma, sé el discurso que vengo yo generando desde mi propio lenguaje, que es hombre, naturaleza y humanidad, ¿no? Por lo tanto, más los años dentro de la institución, creo que me dan el respaldo de la Escuela de Bellas Artes de haber egresado para poder gestarme todo este camino y poder haber labrado
algo consistente y consecuentemente que vengo desarrollándolo a poder ejecutar estos objetivos de los libros y de un documental maravilloso. Porque mi obra habla por sí sola. El discurso es producto de una maduración que uno viene armándolo paso a paso en el transcurrir de los años. Entonces surgiría una repregunta, ¿no? Con respecto a esto, probablemente fuese algo que cause escozor, pero ¿ha sentido más respaldo en el mercado interno de arte en el Perú o más respaldo en el mercado internacional? No, el mercado internacional es otro nivel. Eso es una pena. El mercado interno busca más, a ver, es bajo mi propio análisis, claro, bajo mi propio sentir. Cada quien que estamos en este camino tiene su propio criterio, pero para mí, la mayoría se dedican a hacer una cosa estética, bonita, decorativa, vendible. Yo estoy construyendo un lenguaje, y un lenguaje no significa que me voy a someter a meramente cosas estéticas, bonitas y decorativas, ¿no? Ya. Entonces, una obra tiene que repercutir, tiene que golpear, tiene que generar repercusión en el inconsciente o consciente del receptor o del individuo. O sea, puedo ver una obra estéticamente bonita, ¡ay, qué bonito! Los angelitos, la mariposita, no sé, los paisajitos. No estoy contra nadie, cada quien ve cómo genera su propio camino, pero yo lo veo así. Entonces, una obra tiene que generar o golpear a la sociedad o al ser humano, porque así se ha caracterizado la historia del arte. La historia del arte, pues no es, como se dicen, pues... Te lo menciono porque acá localmente, artistas que también nosotros conocemos, ¿no?, en común, han habido muchos artistas que han luchado para que una galería de arte los llame, les acepten sus proyectos para una exposición, ¿no?, que a veces no tienen la oportunidad de hacerlo, mientras que tú has tenido la fortuna que a veces muchas galerías de arte te han llamado y a veces has desistido, ¿no?, de participar. Sí, sí. Entonces, yo no diría esa frase infeliz de Dios da barbas a quien quijada no tiene, ¿no? Pero mientras que hay artistas que están luchando, no sabemos sus objetivos reales, de repente que quieren una tribuna, alguna nota de prensa, alguna visibilidad, ¿no?, que tampoco no podemos culpar, pero no pueden a veces tener la oportunidad que una galería lo acoja o lo llame al menos. Y tú sí las tuviste, pero en honor a lo que mencionas, tampoco estuviste de acuerdo con algunas imposiciones, ¿no? Sí, no, yo soy... Mira, a manera de anécdota, ¿no? Este importante comisario, marchand de arte, no te hablo del ámbito nacional, internacionalmente, de este personaje importante que al final me está invitando a ir a Portugal, como te conté, ¿no? Además me ha pedido una producción entre 40 a 60 obras, ¿no? Grande la producción que me ha pedido. Él quiso de pronto cuestionar la obra que vengo desarrollando. Pero yo en 3 cosas le dije: yo soy peruano latinoamericano, no puedo pintar como un europeo, le digo, ¿no? Entonces, o sea, vivimos en una europeización culturalmente. Por lo tanto, ¿cuándo nos vamos a desprender si somos ricos en innovar cultura? Somos ricos en una creatividad peruana, somos ricos en un discurso y concepto cultural. Entonces, hay que vender una interpretación latinoamericana hacia el mundo. O sea, yo no me podría ir a competir a Europa pintando o interpretando o queriendo imitar ciertos desarrollos técnicos al estilo europeo. Si acá hay un bagaje histórico para alimentarnos técnicamente o interpretativamente o conceptualmente, obviamente bajo el portal del siglo XXI, no bajo el portal del pasado, sino que mirar los puentes históricos y llevarlo a niveles de innovación, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Sin embargo, lo que estás mencionando de repente puede confundir a algunos jóvenes estudiantes, ¿no? Porque si nos remontamos en el tiempo, en la Escuela de Bellas Artes, ¿no?, todos sabemos de que se mimetizó en la escuela europea, occidental, a través de Daniel Hernández, ¿no?, el primer director de esta gran escuela nacional, ¿no? Bueno, luego siguió Juan Manuel Ugarte Lespuro, ¿no? Y decían de que y Ricardo Grau, ¿no?, que estos grandes pintores no hubieran sido tales si es que no hubieran tenido el embebimiento del
del arte occidental europeo, ¿no? Imagínate, porque ellos alegaban de que la academia definitivamente es magistral en el arte occidental de Europa. Esa era su tesis. Sin embargo, después vino un personaje que rompió con todo eso, que fue Sabogal. Así es. Y después, y me hiciste acordar cuando Alberto Quintanilla también una vez en una conversación me dijo, yo cuando llegué a París y a Francia, me reunieron me cerraron en una mesa, y yo les dije, yo no puedo pintar como francés, yo pinto como latinoamericano que soy. Y se impuso. Entonces, finalmente, ¿cuál es la receta final? Yo creo, a ver, interesante lo que dice, no hay receta, es criterio de cada quien cómo lo pueda percibir y sentir y generar su propio camino. Yo, a menos, trato de mi propia realidad, mirar como latinoamericano una propuesta peruana, con su identidad propia, con un discurso que vaya a Europa y se sienta que sea latinoamericano, pero un discurso universal, o sea, hombre, naturaleza, humanidad, desde la visión peruana hacia el mundo, es un discurso universal, ¿me entiendes? Claro. Bajo esa propuesta. Y eso no significa que yo no voy a querer desarrollar o aprender técnicas de Europa, pues claro que se puede aprender, pero eso tampoco no significa que tú te vas a someter a lo que la tendencia europea de Europa te pueda dar o encaminar, ¿no? Entonces yo creo que debemos ser autosuficientes, analizando y ser crítico con uno mismo y ante el contexto del arte, y a partir de ahí, de manera sustentable, construir un camino, ¿no? Bueno, sucede con este gran artista huancaíno, que es el maestro José Sánchez, ¿no? Que él es un gran muralista con motivos nacionales, costumbristas, y aparte de haber hecho estos grandes murales en Ocopa, en Alemania lo llamaron para que haga toda esta muralización con costumbres peruanas en Europa, en el corazón de Europa. Es que entonces, el arte... ahí vemos de que hay una aceptación enorme. Por supuesto, es que el arte está entrando en un vacío enorme. O sea, todos queremos comportarnos como europeos, todos queremos pintar como europeos, todos queremos, mejor dicho, los grandes maestros del arte europeo son insuperables. Y la historia nos dice que ante grandes maestros han roto esas estructuras, pero han creado un discurso y un lenguaje nuevo, enriquecedor, ¿me entiendes? No es que se quedaron y quisieron pintar como Rembrandt igual, o como Rubens, o como Ingrid, como David, o como Delacroix. Pero hoy en el siglo XXI quieren pintar como Rubens, o como Delacroix, o como Ingrid. Pero ¿cuál es su aporte? ¿Cuál es lo enriquecedor para diferenciarse entre el resto? Por eso digo, nosotros somos un continente americano y tenemos una vasta e enriquecedora cultura desde México hasta la Patagonia y todo lo que es nuestro territorio, ¿no? O sea, imagínate. En fin, para terminar, porque se nos acabó el tiempo, en ese sentido una última pregunta final. Entonces, ¿por qué se pide a los artistas locales que tienen que salir afuera para luego volver al terruño y venir como triunfantes? Algo así como Vargas Llosa, que se dice que si no hubiera ido a París, no hubiera sido como tal. Alfredo Bryce en la literatura y etcétera, en la pintura, Fernando de Cislo, que se codió bueno con la intelectualidad de los surrealistas, y así hay otros, ¿no? Jorge Eduardo Gelson, que se fue a Italia, y después volvieron al Perú con el espaldarazo. ¿Eso siempre tiene que ser así? No siempre tiene que ser así, sino que hay, esa es yo lo llamo una mezquindad del entorno sociocultural peruano o limeño, se puede decir, que tiene que pasar lamentablemente eso para que te den el lugar o el sitial correspondiente a muchos compatriotas de las regiones del país, ¿no? Que sí se labran, que yo estoy consciente y seguro que hay gente del ámbito cultural que sí merecen tener ese respaldo y ese prestigio, pero que lamentablemente no tienen la oportunidad de viajar o conocer otros lugares, ¿no? Palabras finales, ¿qué le dirías a estos estudiantes de arte que están haciendo un arte conceptual, pintando pokémones o poniendo instalaciones en la pared con una muleta o una banana pelada? ¿Qué les dirías, para terminar? ¿Qué les puedo decir? Creo que el arte es mucho más que eso. El arte es
humanismo, el arte es espiritualidad, el arte es generar cambios en el inconsciente sociocultural. Creo que ese es el arte, para poder llevar una trascendencia de un cambio generacional. Y que dibujen también, ¿no? Por supuesto. Dibujen, siempre dibujar, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Perfecto. No. En fin. Bueno, hemos estado con Ricardo. Yo te agradezco realmente por esta visita y esta conversación donde hemos conocido un poco más de tu labor, tu trabajo y tu vida. Y te deseamos, como siempre, los mejores augurios para tu carrera, que está sin duda en ascenso, ¿no? No podemos negarlo. Y esperamos a tu vuelta, ¿no? Otra conversación contigo, a ver cómo te fue. Oh, gracias, muy amable Luis, y muchas gracias a Lima Gris por su apoyo al desarrollo del arte peruano y la cultura, ¿no? Gracias, Ricardo. Encantado. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Llegué a ustedes gracias a Encuentros. Hoy día fue un programa artístico y los esperamos en la próxima edición. Hasta pronto. Oye, la foto del reloj. Lima Gris TV.